Redactar es mucho más que transmitir datos. Escribiendo se elabora el conocimiento, se construye la identidad del autor, se elige al lector, se ejerce el poder y se organiza el mundo. Dominar la escritura es esencial en esta sociedad letrada en que vivimos. Qué contundente, delicado o resolutivo puede ser el discurso si se usa con perspicacia, pero qué confuso e irritante llega a ser en manos de la torpeza. Autores, editores, supervisores y lectores encontrarán aquí nuevos criterios para cumplir con sus tareas con mayor pertinencia. Si la cocina de la escritura era un curso, afilar el lapicero es el máster, un paso adelante en el oficio de escribir, centrado en usos profesionales, útiles para todo tipo de documentos, desde los técnicos y administrativos hasta los puramente científicos. El libro Afilar el lapicero nos ofrece los recursos necesarios para construir un texto especializado de forma óptima. Contiene un útil y ameno decálogo con consignas sencillas, en estilo llano y fluido, para profesionales o todo lector preocupado en tratar de dominar el arte de la redacción. Equipo número 1 a la licenciada Tatiana, equipo número 2 a la licenciada Luz, equipo número 3, Lick, Robin, pasa adelante, equipo 4, el licenciado Evelio, equipo número 5, el licenciado Aníbal Funes. Las indicaciones son 5 minutos por cada tema que ustedes, para poder nosotros después intervenir. A veces nosotros como profesionales decimos a veces, bueno, redactar solo es de escritores, de autores de libros, de docentes, ¿verdad? Pero no tenemos esa conciencia de decir, bueno, redacción todos, por ejemplo, yo soy arquitecto, bueno, no voy a tener la necesidad de redactar. Si yo soy, por ejemplo, periodista, entonces sí tengo la necesidad de redactar, pero esto no conlleva a decir que porque no tengo la necesidad de redactar no me voy a especializar, ¿verdad? Es tener conocimiento también que todas las profesiones es necesario tener este conocimiento sobre redacción. Hasta un título es necesario que nosotros podamos redactarlo bien, ¿verdad? Si un lector ve un libro y bueno, no le llama ni la atención el título, entonces desde ahí empezamos nosotros a fallar como escritores, como redactores. Entonces hay que tener en cuenta muchos aspectos. Más adelante vamos a conocer sobre también cómo estructurar, redactar de una forma más técnica, ¿verdad? Porque al momento de que nosotros entregamos un informe, si nosotros solo escribimos sin ningún fin, entonces como que las personas al momento de leer no tienen esa como que esa atención, o decir, bueno, sí me llama la atención esta lectura, y poder decir, bueno, lo voy a leer, ¿qué más dice, verdad? Entonces seguir explorando. También al momento de que nosotros vamos a redactar, tenemos que tener en cuenta al lector, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el lector leer? Hay diferentes tipos de lectores. Muchas veces nosotros solo vamos con el título y decimos, así nos llama la atención, pero va más allá, ¿verdad? Al tener el título, tener un título llamativo, esto nos compromete a tener una redacción o a profundizar más. Y sobre todo esto va de la mano también con la lectura, ya que si nosotros no leemos, no vamos a tener un vocabulario técnico, un vocabulario culto. A veces en un manual solo vemos, solo las figuras, y ya lo demás nos perdemos y ya no sabemos ni qué dice, simplemente nos guiamos con una figura. Entonces en todo tipo y en todo ámbito de las profesiones es importante que podamos conocer sobre la redacción. ¿Por qué? Porque en cada área específica se maneja distintos tipos de redacción. Hay unos que se enfocan más en figuras, en cuadros, y otros es más textual, ¿verdad? Entonces es importante conocer esto,
Un escritor siempre que tiene que llamar la atención del lector. ¿Para qué? Para que pueda resolver sus dudas y sobre todo, redacción siempre va acompañado de la lectura. Gracias. Existe 3 grupos diferentes de redacción en escritos y textos. Hay una clasificación en la que se habla de una redacción sobre una audiencia o hacia una colectividad, en la que se hace una forma de análisis sociodemográfico para conocer a esa colectividad hacia la que se va a dirigir ese escrito o texto. En este punto también nos habla sobre una clasificación para conocer los diferentes tipos de lectores que existen dentro de lo que es una audiencia. Hay una clasificación sobre un lector individual y un lector colectivo. Dentro del colectivo existe una clasificación también que habla sobre la homogeneidad. En esta misma hay una clasificación, porque en la homogeneidad habla sobre la audiencia o una colectividad total, mientras que en la heterogénero habla sobre grupos, establecer grupos de lectores, así como nosotros estamos ahorita formados. El grupo A, B, C, en el cual esto causa una clasificación de prioridades sobre a quién realmente le interesa el texto como principal lector, el lector secundario, que es el que menos le interesa la información, y el tercero, que solo es el poder compartir la información. Al mismo tiempo, esto nos ayuda a conocer qué contenido y qué estilo de redacción realmente le interesa al lector de una audiencia o de una colectividad. La otra clasificación que conocemos está la organizacional, institucional o empresarial. Dentro de esta, lo importante es que hay una conexión, de alguna forma, esquema céntrico del autor, en la que el autor tiene cierta conexión con los lectores, importando siempre el lugar o el puesto que ocupa este lector dentro de lo que es la empresa, la institución. ¿Por qué? Porque puede comunicarse a través de 2 tipos diferentes de canales, que son los formales y los informales. En este punto es importante porque el autor, si el autor en este caso es el jefe, el gerente, que va a emitir un comunicado, si va a utilizar un canal formal, lo va a hacer a través de un correo, un memo o a través de alguna publicación dentro de lo que es una plataforma institucional. Pero en el momento de hacer una conversación directa o un mensaje de texto, de una forma, esto se convierte en informal. Al mismo tiempo, dice acá lo importante de lo que es del autor hacia afuera. La clasificación que existe de cuán cerca tiene él al lector. Si el lector es muy cercano, se vuelve un lector propio, en el que comparte conocimimientos en un mayor grado. También habla sobre lo que es el lector próximo, que es la segunda categoría, en la que empieza a haber una comunicación con subalternos. Al mismo tiempo, habla sobre la clasificación organizacional, que ya empieza como la comunicación de colectividad, y el 4º grado, que es sobre un lector ajeno a la institución. Asimismo, habla sobre lo que es una escritura hacia un conocido, que es lo que muchos de nosotros hacemos, el escribir hacia una persona con la que compartimos un punto de interés o compartimos un punto de conocimientos y con los cuales nosotros nos vamos a comunicar de una forma menos formal. En el sentido de que en este nivel académico que estamos cursando, ¿cómo vamos a presentar la presentación formal de un informe? En el libro pues establece una estructura trimembre, ¿verdad? Que está establecido por 3 partes: la introducción, el cuerpo y el cierre. Pero como sabemos nosotros, la presentación de un informe, la introducción la podemos establecer a través de organizando y resumiendo el contenido, a través del índice y el resumen que nos da la idea rápida y delimitada en su alcance del informe. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿O qué es lo que el lector desea ver? Delimitar su alcance, ¿verdad? El cuerpo de un informe
debe de ser bien detallado, que sus elementos sean complementarios, que el lector no se canse en leer tanto contenido, a veces de relleno nada más, sino que un contenido abstracto, que realmente la lectura se mantenga con ánimo. El cuerpo también, o el núcleo que se le llama, también dice que puede estar, además del contenido, puede estar integrado por tablas, por dibujos y por gráficas, ¿verdad? Un informe final también puede llevar esos elementos que vienen a complementar cada uno de estos estructuras del cuerpo. Hablamos del cierre. Dice que el cierre es un elemento muy importante en el que se establece, en donde hay resúmenes, donde hay conclusiones, con que se concluye el informe, recapitulaciones, recomendaciones, conclusiones, el epílogo y la bibliografía. Pero además el informe técnico, ¿verdad? Lo podemos establecer a través, según el libro, dice, de 6 preguntas. ¿Qué, cómo, con quién, cuándo? ¿Verdad? Son preguntas que nosotros tenemos que establecer a través del informe bien detallado. También un informe puede llevar anexos, ¿verdad? Tiene una función informativa y una función documental, y pues las notas, ¿verdad? Que esta estructura que se establece es para llevar un orden correlativo de todo el informe que nosotros vamos a detallar, y que el lector en su momento pues se sienta satisfecho de una buena lectura. Hablarles un poco sobre lo que son los títulos y portadas, de cómo deben ir, ¿verdad? en los documentos escritos, ¿verdad? Según los autores o según los creadores de los escritos o los documentos, ¿verdad? En este sentido. Dice que los títulos, según Robert Barras, dice que es el primer componente, como decir los titulares del diario o de un noticiero, ¿verdad? Es lo que va a llamar la atención al lector, ¿sí? El título, cómo lo va a enfocar usted, cómo lo va a proyectar, ¿verdad? De esa manera usted va a ver el escrito de cómo lo va a presentar. El título y la portada son como la tarjeta personal o la tarjeta de presentación de un documento, ¿verdad? De acuerdo a cómo lo elevemos, cómo lo trabajemos, eso va a llamar la atención del lector en todo momento, ¿verdad? El título y la portada, ¿verdad? Si no tiene demasiadas palabras o está bien enfocado o como lo queremos dar a conocer. Si nuestro libro tiene alguna imagen, eso va a dar mucha pauta a que el lector se adentre a ese documento y pueda interesarle más, ¿verdad? Por supuesto, el contenido del documento, eso indiscutiblemente, eso es así. El título también dice que es como la etiqueta o la marca de un producto. Cuando nosotros damos a conocer un producto, eso nos va a impactar a nosotros. La portada dice que es la cara o la imagen como se presenta un documento. Depende cómo nosotros proyectemos una portada de nuestro documento, de esa manera va a llamar la atención del lector nuevamente, ¿verdad? Como les decía anteriormente, acá podemos ver un libro. Si a pues le hacemos un tipo de diseño, pues eso le va a llamar la atención al lector, ¿verdad? Esta es nuestra portada, y si aquí incrustáramos alguna imagen en esta portada, pues no podemos ver una imagen mucho, y por eso muchas veces algunos libros pues son engavetados o guardados porque al autor o al lector pues no le llama mucho la atención. Cuando hablamos de las portadas, hablamos de las funciones. Según Turki Kirwan, hay diferentes funciones en un título, en una portada, ¿verdad? Enunciar con precisión el contenido, diferenciar los documentos. También consta de criterios de elaboración que deben incluir palabras clave. También en los criterios para la elaboración de títulos y portadas, las palabras claves son bastante importantes. Y también no debemos incluir palabras vacías, como decir algunos, posibles, ¿verdad? Que eso no va a llamar la atención del lector, porque cuando decimos algunos son palabras vacías, como que no nos estamos refiriendo a nada, o lo que está ahí no es muy interesante, únicamente lo estamos planteando, ¿verdad? Eso es muy importante. La portada incluye, dice, específicamente los datos que permiten identificar un documento. ¿Cuáles son los datos específicos que debe llevar una portada? Y no incluir más: el título,
que son los autores, el editorial o la empresa, la fecha de edición, etcétera. Pero prácticamente esos son los componentes que debe incluir toda portada. En la portada no es aconsejable usar palabras repetidas. Hablamos de los índices. Un buen índice dice que es prácticamente una lista ordenada de temas que te trata un documento. Un buen índice hace de la lectura más eficaz y más atractiva según Philip Rubens. Un autor lo utiliza para ordenar sus ideas y planificar sus escritos. Los índices dan las ideas globales del texto, entender y el orden jerárquico que debe contener un documento. En los informes que tienen menos de 10 hojas no deben ir índices, ¿verdad? Porque es demasiado corta la información. Podemos decir que un resumen es una sinopsis abreviada de un determinado documento, en la cual se matiza, se enfatiza un determinado artículo dentro de un documento. Muchas publicaciones periódicas generalmente sí exigen que se elabore un resumen. Podríamos decir también que en el ámbito científico sí se inclinan o hacen compilaciones de lo que es un resumen. Entonces, esto se hace en la mayoría de disciplinas. Las funciones de un resumen, digamos, hay 4 funciones. El lector primero decide, una vez ve el resumen, porque en el resumen aparece la mayor información, y en esta función él decide y dice, bueno, ¿me interesa o no me interesa? ¿Por qué? Porque el resumen, obviamente, aparece el contenido principal de ese libro. La otra función es que el lector sintetiza, o sea, como que dice, por tiempo, ¿será que me alcanza el tiempo o no para leer todo el libro? Desde el resumen se toma una decisión para leer o no leer ese libro. Y el otro es que el lector resalta, ¿qué? Resalta lo más importante, lo que él considera, y desde ahí tomar los aspectos más importantes. Y la otra función del resumen es que refresca. ¿Qué refresca? En este caso, si se ha tenido algunas nociones de algún determinado tema y a la hora de leer o verificar ese libro, le viene a la memoria, esto me interesa o no me interesa, o sí recuerdo, o no, lo dejo desapercibido, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 funciones de un resumen. También se toma en cuenta un aspecto ahí dentro de los resúmenes, que en documentos prolijos no se puede hacer un resumen. Por ejemplo, en un normativo no podemos hacer un resumen. Digamos, en el Código Penal no podemos hacer un resumen, no lo podemos resumir porque ahí está pegado a la ley. La Constitución Política tampoco podemos hacer un resumen, ¿sí? Bueno, hay dos ejercicios de hacer un resumen. Uno es el escolar y el otro es el profesional. En el escolar, el docente es el que juega el papel, él es el que decide. Determinan una extensión de palabras de 200 a 300 palabras y el docente escoge lo más importante, lo más relevante, o sea que no tiene mayor sentido hacer un resumen. Y ya en el profesional, ahí ya el lector elige lo real, lo más importante, lo que considera. Una lectura comprensiva genera una estructura nueva y selecciona datos según criterios. Y hay 2 tipos de resúmenes, el resumen informativo y el resumen descriptivo. Tenemos otro aspecto ahí dentro del libro, como es la prosa. La prosa es una forma de elegir o seleccionar pequeños párrafos
Generalmente se redacta en tercera persona, tiene que ser breve, de unas 5 o 6 líneas, y se redacta lo más importante y lo más interesante. Eso podríamos decir en relación a este tema. Cuando hablamos de prosa, dice que cuando formulamos de una forma natural prosa, quiere decir que nosotros vamos a hacer una descripción natural del lenguaje que se utiliza en relación a lo que es la escritura de un texto. Pero muchas veces se dice que cuando se realizan textos científicos, pues se realizan muchos órdenes, se puede reflejar una serie de errores al seguir esto. Pues cuando hablamos de prosa, pues es una relación que se debe tener entre lo variable y lo flexible de un documento. Es conveniente ser cautos con el uso de los gerundios. Se convierten en una muletilla en la escritura cuando abusamos de ellos. Es necesario recordar que los gerundios se forman de los verbos terminados en infinitivo, a los que se le agrega la partícula ando y yendo. Cuando se redacta un documento relevante y de mucha importancia, es necesario darse cuenta que no podemos abusar de los gerundios. Al realizar una oración o un texto, no puede en su estructura, no puede llevar 2 verbos o 2 gerundios. Podríamos poner un ejemplo básico de lo que dice el libro Afilando el Lapicero. La confección de este documento se ha mecanizado utilizando las mismas herramientas que el anterior, obteniendo una reducción de tiempo en su confección alrededor de un 90%. Al escuchar este texto, podemos darnos cuenta que se utilizó un gerundio en el verbo utilizar, pero más adelante se aplica el verbo obtener aplicando un gerundio, de manera que esto debe de corregirse con la redacción de este texto de esta manera. La confección de este documento se ha mecanizado utilizando las mismas herramientas que el anterior. Eso ha permitido obtener una reducción. En la escritura se cometen errores como pleonasmos, abuso de muletillas, gerundios, como lo que se menciona en este caso. Finalmente, tenemos los verbos débiles, los cuales resultan de poco valor semántico. Es por ello que deben omitirse y cambiarse por algunos de mayor predicación. Dentro de ellos encontramos el verbo haber y ser. Existen también verbos copulativos como estar, parecer, resultar. Algunos con poco valor semántico como convertirse, mostrarse, seguir, creerse, y algunas proformas verbales como hacer, decir, encontrar y llegar a, los cuales debemos omitirlos y cambiarlos por algo con mayor valor semántico. Los incisos son importantes en la redacción de un texto porque llevan el hilo conductor del discurso. No deben de ser muy amplios porque hacen que el lector pierda el interés por lo que está revisando. Hay 3 aspectos importantes dentro de los incisos en los cuales debe ponerse énfasis. Estos son las comas, los paréntesis y el guión mayor. Todos sabemos perfectamente que las comas nos sirven para separar palabras.
deben de usarse poco para no tener una redacción o una lectura que cree cansancio en la persona que está leyendo. Está también el paréntesis, que sirve para hacer énfasis en algún aspecto importante del relato. Y por último, el guión mayor, que nos sirve para dejar constancia de los diálogos que se realizan en el transcurso del texto. Seguimos este video y hablando ahora de orden y posición. Seguramente nos contestamos muchas veces en algún escrito o algún párrafo que se escribe, dónde va la información relevante, dónde va el número de página, dónde van datos secundarios, dónde van alguna información que nos puede servir para realizar el escrito. Lo cierto del caso es que es recomendable colocar en el lado superior lo que es la información relevante, el número de página, donde el lector pueda observar este tipo de información. Sin embargo, hay personas que cuando escriben un párrafo o un texto científico lo colocan al finalizar el párrafo, colocando las partes importantes para luego poner un orden y posición adecuado. El último de los criterios que vamos a tratar se refiere a juntar palabras. La posición de las palabras en la frase es el principal indicador de su relación con el resto. Cuando están mal puestas, provocamos ambigüedades y confusión. Hay tres aspectos importantes dentro de los incisos en los cuales debe ponerse énfasis. Estos son las comas, los paréntesis y el guión mayor. Todos sabemos perfectamente que las comas nos sirven para separar palabras. Deben de usarse poco para no tener una redacción o una lectura que cree cansancio en la persona que está leyendo. Está también el paréntesis, que sirve para hacer énfasis en algún aspecto importante del relato. Y por último, el guión mayor, que nos sirve para dejar constancia de los diálogos que se realizan en el transcurso del texto. Seguimos este video y hablando ahora de orden y posición. Seguramente nos contestamos muchas veces en algún escrito o algún párrafo que se escribe, dónde va la información relevante, dónde va el número de página, dónde van datos secundarios, dónde van alguna información que nos puede servir para realizar el escrito. Lo cierto del caso es que es recomendable colocar en el lado superior lo que es la información relevante, el número de página, donde el lector pueda observar este tipo de información. Sin embargo, hay personas que cuando escriben un párrafo o un texto científico lo colocan al finalizar el párrafo, colocando las partes importantes para luego poner un orden y posición adecuado. Seguramente nos contestamos muchas veces en algún escrito o algún párrafo que se escribe, dónde va la información relevante, dónde va el número de página, dónde van datos secundarios, dónde van alguna información que nos puede servir para realizar el escrito. Lo cierto del caso es que es recomendable colocar en el lado superior lo que es la información relevante, el número de página, donde el lector pueda observar este tipo de información. Sin embargo, hay personas que cuando escriben un párrafo o un texto científico lo colocan al finalizar el párrafo, colocando las partes importantes para luego poner un orden y posición adecuado. El último de los criterios que vamos a tratar se refiere a juntar palabras. La posición de las palabras en la frase es el principal indicador de su relación con el resto. Cuando están mal puestas, provocamos ambigüedades y confusión. Encontramos las tablas y él nos comenta que las tablas son una ventaja en la comunicación académica profesional. Las tablas pueden ser dependientes o independientes. Dependientes son cuando están dentro del texto y no las podemos entender si no vamos
continuando la lectura. Independientes son las que podemos entender sin necesidad de haber leído el contenido del texto. Las tablas pueden ser abiertas, cerradas o semicerradas. Son abiertas cuando no tienen rayas que las dividan. Son cerradas cuando están cubiertas por las 4 rayas que las envuelven. Y son semicerradas cuando aparecen algunas rayas. Estas semicerradas en las que en ocasiones encontramos algunas rayas no son útiles para poder determinar la estructura en la que debe leerse la tabla para tener una mejor interpretación. Es importante que sepamos determinar los datos relevantes que vamos a colocar dentro de la tabla y que sea únicamente un dato por casilla. La información debe ser homogénea, es decir, no podemos utilizar en una fila minutos, en otra fila horas y en otra fila días. Lo ideal es que la información se maneje en una misma cantidad de tiempo, por ejemplo. Necesitamos evitar las aclaraciones dentro de las tablas porque este contenido aumenta mucho la confusión y es muy difícil su interpretación. Asimismo, existen las instrucciones. Considero que el éxito de una actividad pues depende del seguimiento de las instrucciones. Las instrucciones deben ser infalibles, precisas y concretas. Deben ser claras, pues básicamente son el procedimiento que necesitamos realizar para llevar a cabo cierta actividad. Las instrucciones deben estar dirigidas a todo tipo de público, pues no sabemos específicamente a quién vamos a llegar, si es una persona con un nivel académico muy alto o no. Deben ser completas y precisas. Deben ser neutro, es decir, no necesitamos colocarle a cada enunciado de las instrucciones por favor o gracias. Necesitamos tener empatía con el lector para entender si realmente las instrucciones como las estamos elaborando son comprensibles. Es necesario también considerar si en algunos casos es útil utilizar dibujos para que haya una mejor comprensión de las instrucciones. Y pues nos sería conveniente experimentar con algún lector conocido, con alguien que nos pueda asesorar, si las instrucciones que nosotros estamos realizando son claras y son fáciles de entender. También necesitamos evitar la personalización. No es necesario que incluyamos tú o usted en cada uno de los enunciados de las instrucciones. Es necesario que se evite redundar y evitar también lo que es obvio. Lo importante de esto, creo yo, es de que esto de verdad debe ser implementado dentro de los primeros años, sobre todo a nivel superior, que cada uno de los cursos desarrolle esta habilidad, porque muchos de los estudiantes participantes o profesionales ya académicamente no sabe desarrollar un texto. Y lo importante de esto es un texto, decía una parte acá sobre las voces del autor, un texto deja una huella o el rastro de la persona que escribe. Maestro. Como es un conversatorio, ¿verdad? Es una situación así en la que podemos intervenir, dialogar. Es bastante interesante conocer un poquito algo de la epistemología de la comunicación, ¿verdad? Es decir, de dónde proviene todo el conocimiento. Porque pues es fácil iniciar a realizar un informe, pero ¿bajo qué fundamentos? Es fácil aplicar alguna normativa, como es el caso de la redacción científica que vamos a tener a nivel de posgrado. Nos vamos a inclinar por un tipo de normativa, pero ¿de dónde o cómo está fundamentada esa normativa, verdad? Entonces muchas de esas respuestas que necesitamos las encontramos precisamente en ese libro de Afilar el lapicero, ¿verdad? En este caso podemos decir que hay que tener un cuidado bien especial al inicio de lo que se hace. El licenciado Robin mencionaba un poquito acerca de eso, de darle importancia a la parte primera de los textos y lo menos relevante dejarlos de último, porque hay una gráfica en la que muestra que los lectores se inclinan más por lo que está al inicio que por lo que está al final.
entonces el escritor debe ponerle cierta importancia a lo que es el inicio y pues depende de las situaciones menos relevantes dejarlas para el final. Eso sucede también en los párrafos, pero ¿qué tal si conversamos un poquito acá? Por ejemplo, licenciado Robin, algo con relación a la oración. Ahí tenía usted la formulación de los párrafos, ¿verdad? Que deben tener ideas concretas. ¿Qué habla acerca de la oración? También ese apartado de Daniel Casac. En relación a las oraciones, como nosotros tenemos que tener presentes que una oración tiene que estar bien formulada, ¿verdad? Tiene que tener un núcleo y un sujeto para que la redacción y que el lector pueda desarrollar su lectura de una manera concreta, maestro. No podemos hacer, como decían los demás compañeros, repetitivos en lo que nosotros hemos establecido. En materia jurídica pasa mucho que cuando leemos un libro, a veces las oraciones las vemos muy repetitivas y a veces los conceptos no los adquirimos de un modo, ¿verdad? Entonces, nos va a servir a nosotros para poder llevar una lectura y una redacción de manera adecuada, maestro. El uso de las oraciones, el tamaño de los párrafos, mencionaba algo el libro, ¿verdad? Con relación a que no sean párrafos demasiado extensos, que sean párrafos que tienen entre 100 y 130 más o menos palabras, es decir, párrafos cortos y tampoco demasiado cortos porque se convertiría en una lista de párrafos todo el texto, ¿verdad? Bien, al inicio el equipo 1 platicaba un poquito sobre los tipos de lectores y llama mucho la atención dos, y a ver si recuerdan un poquito acerca del coautor y del autor que supervisa, que se convierte como en el supervisor, o alguno de los tipos de autores como el experto, el técnico, alguno de ellos, si lo recuerdan. Es importante mencionar que muchas veces nuestra redacción va dirigida hacia diferentes personas, pero que sobre todo cuando nosotros vamos a redactar, como bien lo decía, no sabemos a quién va dirigido, pero las personas a veces, el lector, viene y lee, a veces solo se inclina hacia ciertas partes de la lectura, no así en todo. Entonces es importante que podamos conocer, no solo saber escribir, sino que también poder conocer ciertas palabras y ciertos términos para poder darle sentido a la redacción. Gracias. En esa primera parte resulta interesante, en cuanto ya contextualizándolo con nuestro informe, ¿verdad? Que existen los coautores, es decir, que los equipos que estamos organizados nos convertimos cada uno en coautor de ese informe. Entonces desarrollamos una lectura de coautor, es decir, que tenemos la potestad de poder modificar nuestro escrito porque es un escrito entre todos. Y eso es interesante porque hay quienes de repente les causa molestia que les cambien algún término, alguna forma que utilizaron. Y hay que reconocer que dentro de nuestro equipo de trabajo debe existir la coautoría. Y también es importante resaltar que existe el lector supervisor, que en este caso puede ser alguno de los integrantes del equipo o puede ser en este caso mi persona, y en algún momento no debe causar molestia que nos corrijan algo del escrito, porque hay una función de responsabilidad del supervisor, del que va a autorizar el escrito. Entonces él tiene hasta cierto punto la potestad, ¿verdad? Y debería tener el conocimiento necesario para hacer ciertas correcciones en los informes y no causar molestia entre los que lo escriben. Se hablaba de estrategias para identificar al tipo de lector. En este caso, nuestro informe, ¿a quiénes irá dirigido? Como decíamos dentro de lo que era la presentación del tema, de acuerdo al tipo o sector de lectores que se va a dirigir, existen diferentes estrategias. Por lo menos cuando habla sobre una colectividad, les comentaba que hay un análisis sociodemográfico. ¿Qué es lo que hace Prensa Libre, el diario, blogs, revistas? Porque se enfoca sobre una región y sobre el desarrollo de esa región social. En ese caso, no sé si ustedes se han dado cuenta que ahora existen portadas para cada departamento. No todos los departamentos tienen la misma portada de noticias. Justamente es por ese análisis sociodemográfico que existe.
En el caso de lo que es la organizacional, habla sobre un esquema egocéntrico del autor, en el que el autor hace la presentación de él hacia afuera para los lectores, ¿verdad? Y ya hablamos ya de la clasificación que en él existe. Y en el caso de lo que es alguien cercano o a lo que se le puede llamar a alguien conocido, se hace un análisis psicológico. Cuando hablamos de algo como el grupo pequeño que somos nosotros, hay un análisis psicológico en el que se empieza a trabajar. En el caso de nuestro informe profesional, nuestro sector hacia el cual iba dirigido era el sector académico, la comunidad académica. Al mismo tiempo me llama mucho la atención sobre lo que decían los compañeros, de cómo muchas veces muchos párrafos no están entrelazados entre sí. Pero aquí viene lo importante de lo que acá establece la reformulación de lo que uno debe también conocer. Muchas veces tenemos textos que no comprendemos, que era lo que pasaba a un inicio con los informes de nuestro proyecto, pero lo que tuvimos que hacer fue hacer una reformulación de la información que ya se tenía para que tuviera una mejor comprensión. Cada escrito tiene sus particularidades, ¿verdad? El compañero Evelio se refirió bastante bien a lo que eran los títulos, ¿verdad? Creo que quedó bastante clara esa parte. ¿Qué sucede con los títulos que son demasiado largos? ¿Qué alternativas tenemos para esos títulos? A ver si lo recordamos. Pues él platicó bastante acerca también de los índices y él mencionaba que los documentos que son cortos no deberían llevar índice. En este caso podemos diferenciar, digamos, el informe de una tesis, que tiene, dependiendo del nivel, puede llegar a tener hasta 800 páginas, y lo que es el artículo científico, que solo va a tener entre 20 y 25 páginas. Por eso es que un artículo científico no tiene índice, y el informe sí debe llevar. Lo mismo va a suceder probablemente con nosotros, ¿verdad? En el informe y en lo que es la sistematización, que uno es probable que no lleve índice, pero lo explicaba el compañero. ¿Qué alternativas tenemos para los títulos que son demasiado largos, compañero? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que un título es la idea principal. Cuando hablamos de una idea principal, quiere decir que un título no debe contener, dice, más de 14 palabras. En otros escritos o en otros apartados dice que debe contener menos de 20 palabras. Quiere decir que no debemos exceder en los títulos. Si vamos a plantear otra situación, a eso se le llama subtítulo o idea secundaria, ¿sí? Si vamos a plasmar en una portada o en un documento escrito. Voy a aclarar nada más un asunto que habla acerca de los incisos. Esto lo observamos en el video. La relación de los incisos no se refiere al inciso A, B, C, que nosotros normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Cuando habla de incisos se está hablando de aclaraciones que van dentro del texto. Y por eso los compañeros que grabaron el video decían que no había que abusar de las comas, de los paréntesis o de los guiones. Los títulos se refieren a cómo proyectar y presentar el tema o documento. Es la tarjeta de presentación, es la etiqueta o marca de un producto en el cual impacta al lector para llamar su atención. Esta debe de contener dentro de 15 a 20 palabras. La siguiente... La portada es la cara o imagen de un documento, la cual llama la atención al lector. Sobre todo, tomar en cuenta las imágenes y contenidos que se incluyen dentro de esta. Se incluyen datos específicos como título, autor, editorial, fecha de impresión. Siguiente. El índice o tabla de contenidos es particularmente relevante en los documentos técnicos y científicos, debido a que ahorra tiempo y simplifica la búsqueda de datos. Siguiente dice resumen, es una sinopsis abreviada del contenido de un documento en el cual las funciones son decide, sintetiza, resalta y refresca la lectura. Es necesario la especialización en la redacción para la tecnicidad del mismo. Prosa, escritura natural de lo que se decide, es variable y flexible al momento de la redacción utilizando verbos conjugados y se debe de redactar en tercera persona. Los incisos son importantes en la redacción. Estos son aclaraciones dentro del texto, debido a que el libro es conductor del discurso. No deben de ser amplios y se deben de utilizar las comas, paréntesis y el guión según sea su utilidad.
Las tablas son una ventaja en nuestra formación académica profesional. Pueden ser abiertas, cerradas o semicerradas. Es importante seleccionar los datos relevantes que se colocarán dentro de estas y que sean homogéneos. Se le debe dar importancia a la redacción, no importando la profesión o especialización que se tenga como profesionales, tomando en cuenta que un texto deja huella o rastro de la persona que escribe. Solamente.